Una vez más, el título del mensaje es Tres espíritus inmundos. Vamos a estar tratando en este momento con la idea clara que la Biblia enseña de que habrá un gobierno mundial, una unificación mundial, si se quiere. Todos se van a unir. Y la pregunta que teníamos en mente era, ¿cómo es que todas las diferentes facciones políticas, cómo es que todas las diferentes denominaciones religiosas y diferentes trasfondos religiosos, cómo es que todos se van a unir en uno solo, como la Biblia predice? Vamos a volver a la pantalla. Vamos a ir a la pantalla. Vamos a empezar con Apocalipsis capítulo 13, versículo 3. Apocalipsis capítulo 13, versículo 3. La Biblia dice aquí: y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Vemos aquí que el mundo entero va a maravillarse en pos de la bestia. El mundo entero se maravillará en pos de la bestia. Según Apocalipsis capítulo 16, versículo 13. Apocalipsis capítulo 16, versículo 13. Noten lo que la Biblia dice aquí. Dice: y vi tres espíritus inmundos a manera de ranas salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, pues son espíritus de demonios que hacen milagros, los cuales van a los reyes de la tierra y de todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. La Biblia nos dice aquí que la manera en que el mundo entero será reunido es a través de estos tres espíritus inmundos a manera de ranas. Estos espíritus inmundos a manera de ranas van a estar haciendo milagros. Van a estar haciendo milagros. Y así vemos aquí que se necesitará un milagro para unir al mundo entero. Se necesitará un milagro para unir a todo el mundo. Entonces, la pregunta ahora es, ¿qué tipo de milagro será este? Noten de nuevo conmigo Mateo capítulo 24, comenzando con el versículo 4. La Biblia dice: y respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos, engañarán a muchos. Mateo 24, versículo 24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios, de tal manera que, si fuera posible, engañarían aún a los mismos escogidos. Entonces, si juntamos todo hasta ahora, vemos que lo que va a reunir al mundo entero, que el mundo entero se va a reunir, lo que va a reunir al mundo entero es lo que la Biblia llama milagros. Y que estos milagros se van a hacer en el nombre de Jesús, lo que significa que serán milagros cristianos o milagros como los de Cristo. Así que estos milagros serán diseñados para llevar a la gente a pensar que son de naturaleza cristiana. Y si engañan a todo el mundo, es porque están engañando al mundo para que piense y crea algo que parece ser cristiano. Esto nos hace saber, amados, que el mundo entero va a terminar profesando el cristianismo, porque todo el mundo será engañado. Estos son milagros de una naturaleza cristiana falsificada, diseñados para engañar, si fuera posible, aún a los mismos escogidos. Apocalipsis capítulo 18, versículo 3. Apocalipsis capítulo 18, versículo 3. Noten lo que la Biblia dice aquí. Dice: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. La Biblia nos dice que todas las naciones, no algunas naciones, todas las naciones van a beber del vino del furor de su fornicación. Así que todas las naciones beben de este vino, sea lo que sea. Todas las naciones van a ser engañadas. Y Apocalipsis capítulo 18, versículo 23, lo expresa de una manera aún más específica. Noten lo que dice Apocalipsis capítulo 18 y versículo 23. La Biblia dice: y luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti.
Porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Así que la Biblia nos dice que lo que engaña a las naciones son las hechicerías. La palabra griega es pharmakeia. Pero si preguntamos qué es lo que la Biblia acaba de decir que va a unir al mundo entero para engañar al mundo entero, son esas ranas. Las ranas equivalen a la hechicería. La palabra griega para hechicería es pharmakeia. Y quiero que entiendan esta palabra como que ellos van a estar tan medicados por estas hechicerías, medicados mentalmente, no medicados físicamente, medicados mentalmente para que no puedan discernir la diferencia entre la verdad y el error. Entonces, ¿por qué la Biblia menciona las ranas? Vuelvan conmigo a Éxodo capítulo 7. Éxodo capítulo 7 y quiero que noten conmigo el versículo 10. Éxodo 7, versículo 10. La Biblia dice, por cierto, esto habla de los hijos de Israel mientras se preparan para salir de Egipto. Y notarán aquí que la Biblia está a punto de decirnos algo sobre las ranas. Queremos saber por qué la Biblia usa ranas en Apocalipsis capítulo 16 para describir la hechicería de Apocalipsis capítulo 18, que va a engañar a la gente al final de los tiempos. La Biblia dice en Éxodo capítulo 7 versículos 10 y 11, dice, y vinieron Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como el Señor había mandado. Y Aarón echó su vara delante de Faraón y de sus siervos y se convirtió en una serpiente. Entonces Faraón también llamó a los sabios y a los hechiceros y los magos de Egipto. Ellos también hicieron lo mismo con sus encantamientos. Los magos de Faraón pudieron falsificar el milagro de Moisés arrojando su vara y haciendo que esa vara se convirtiera en una serpiente. Así que pudieron falsificar este milagro. Noten de nuevo conmigo Éxodo capítulo 7, versículo 21. Esta es ahora la primera plaga, donde los peces del río murieron. La Biblia dice que el río apestaba y los egipcios no podían beber del agua del río y había sangre por toda la tierra de Egipto. Y los magos de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos y el corazón de Faraón se endureció. Una vez más, vemos aquí que los magos de Faraón pudieron falsificar este milagro. Pudieron falsificar el milagro. Y ahora quiero que noten la tercera o la segunda plaga, si quieren. Se encuentra en Éxodo capítulo 8, versículo 1. Éxodo capítulo 8, versículo 1. Noten conmigo Éxodo 8, versículo 1. Y el Señor habló a Moisés, ve a Faraón y dile, así ha dicho el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si te niegas a dejarlo ir, he aquí, yo heriré todos tus términos con ranas. Y el río criará ranas en abundancia, las cuales subirán y entrarán en tu casa y en tu dormitorio y sobre tu cama y en la casa de tus siervos y sobre tu pueblo y en tus hornos y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti y sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Noten de nuevo conmigo que este milagro de las ranas, miren esto, déjenme seguir leyendo. La Biblia continúa diciendo, versículo 5. Y el Señor habló a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los arroyos de los ríos y sobre los estanques, y haz que suban ranas sobre la tierra de Egipto. Y Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas y cubrieron la tierra de Egipto. Y los magos hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron subir ranas sobre la tierra. Así que aquí hay dos cosas que quiero que vean. Número uno, los magos pudieron falsificar la plaga de las ranas, pero fue la última falsificación que pudieron lograr. Después de esto, no pudieron falsificar más ninguno de los milagros que Dios había hecho a través de Moisés y Aarón. Así que ya no pueden simplemente
falsificar. Es decir, esta es la última falsificación que pudieron lograr. Número 1. Número 2. Noten conmigo, según Éxodo capítulo 5, versículo 2, cuando van por primera vez a hablar con Faraón, noten la disposición de Faraón. Éxodo 5, versículo 2, la Biblia dice, y Faraón dijo, ¿quién es el Señor para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel. No conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel. Faraón no conocía al Señor, rechazó al Señor, era un incrédulo. Pero cuando llegó la plaga de las ranas, noten lo que dice Faraón. Éxodo capítulo 8, versículo 8. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y dijo, rueguen al Señor que quite de mí las ranas. ¿Qué ha hecho Faraón ahora? Faraón, el líder egipcio, que antes no creía en nada, ha pasado de ser incrédulo a ser creyente. Faraón ha pasado de ser incrédulo a ser creyente. Sí, y era un ateo, pero el milagro de las ranas lo convierte en un creyente. Ahora, no es un creyente de corazón, pero cree, está sintiendo mentalmente. Ok, hay un Dios. ¿Qué nos dice esto? Lo que esto nos dice, amados, es que la plaga de las ranas hizo dos cosas o revela dos cosas. Número 1, este es el último milagro que Satanás podrá falsificar antes de la venida de Jesús. Y número 2, este milagro convierte a los incrédulos en creyentes. Al final de los tiempos no habrá incrédulos, ni ateos, ni agnósticos, ni gente de todas estas religiones diferentes. Al final de los tiempos, el milagro de las ranas va a convertir a todos en creyentes. Pongan un 1 en el chat si me siguen hasta ahora. Así que ahora la pregunta es muy simple. ¿Cuál es el último milagro que Satanás podrá falsificar que convencerá a los incrédulos? Volvamos a la pantalla. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. La Biblia dice, os rogamos, hermanos, por la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, palabra o carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Por favor, entiendan realmente lo que está ocurriendo aquí. Se nos dice en este versículo que justo antes de que Jesús venga de nuevo, habrá una revelación de alguien que está sentado, que está afirmando ser Dios. Y para poder realmente afirmar ser Dios, tendrá que ser alguien con una capacidad sobrenatural que realmente pueda convencer a la gente de que Él es Dios. Y amados, esto es de hecho la Biblia diciéndonos cuál será ese milagro. Va a convencer a la gente, a los incrédulos, a convertirse en creyentes y será el último milagro que Satanás pueda falsificar antes de la segunda venida de Cristo. Volvamos a la pantalla y quiero que noten conmigo, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuya venida es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Se nos dice aquí que sea cual sea este milagro, será obra de Satanás. Será obra de Satanás.
Según Mateo 24, versículo 30, la Biblia dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Así que además, si la venida de Jesús es algo que sucede con un poder verdaderamente grande y una gloria impresionante, y todo el mundo lo va a ver, quiero que entiendan que Satanás, de alguna manera u otra, va a intentar hacer algo milagroso antes de que Jesús venga de nuevo. Y por favor, noten conmigo 2 de Corintios capítulo 11, versículo 14. La Biblia dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es gran cosa si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Así que ahora se nos dice literalmente aquí que Satanás se va a transformar en un ángel de luz. Unamos todo esto. Van a ocurrir milagros. Habrá un milagro que ocurrirá justo antes de que Jesús venga de nuevo. El milagro convencerá a los incrédulos de que Dios existe, Será un milagro falso en el nombre de Jesús y será un milagro que involucra la aparición de un ser que se parecerá a Jesús, que afirmará ser Jesús, que afirmará ser Dios. Pero sabemos que este individuo es el mismo Satanás transformado en un ángel de luz. Noten de nuevo conmigo Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15. Noten lo que dice la Biblia. Os decimos en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, que hayamos quedado, seremos arrebatados con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Así que por favor, noten aquí que cuando Jesús venga de nuevo, la Biblia dice que viene con la voz del arcángel. Pongan el nombre del arcángel en el chat, por favor. El nombre del arcángel es Miguel. Así que sabemos que la venida de Jesús está de alguna manera u otra ligada a la voz del arcángel, momento en el cual los muertos resucitarán. Así que sea cual sea este milagro, va a ocurrir poco antes de este evento con el arcángel Miguel. ¿Por qué es tan importante entender esto? Porque el mismo evento se describe en el libro de Daniel capítulo 12, comenzando con el versículo 1. Noten conmigo Daniel capítulo 12, versículo 1. La Biblia dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Así que Daniel 12 es un paralelo del evento que acabamos de leer en Primera de Tesalonicenses. Daniel 12 habla de la resurrección de los muertos cuando Miguel se levanta. Tesalonicenses lo describe como la voz del arcángel resucitando a los muertos. Ahora, ¿por qué señalo Daniel capítulo 12 para mostrar este evento paralelo? Porque un capítulo antes, y de hecho solo 5, 6 versículos antes, leemos sobre un poder o ser particular llamado el Rey del Norte. Vuelvan conmigo a Daniel 11 y versículo 40. Daniel 11, versículo 40. La Biblia dice, así que esto es 5 versículos antes de Daniel 12, 1. Dice, y en el tiempo del fin el rey del sur contenderá con él. No se preocupen por quién es el rey del sur en este momento, pero quiero que se enfoquen en este rey del norte. Y el rey del norte se levantará contra él como un torbellino, con carros y gente de a caballo y muchas naves.
y entrará por las tierras e inundará y pasará. Bien, entonces, ¿qué es este poder? ¿O quién es este poder descrito como el rey del norte, que va a inundar estos países y venir contra ellos y contra este otro rey como un torbellino con carros y con naves? Les sugiero que este poder o ser, el rey del norte, es el mismo ser descrito en Tesalonicenses, que dice que justo antes de que Jesús regrese, este poder se sentará en el lugar de Dios, haciéndose pasar por Dios. Les sugiero que, así como Daniel 12 es un paralelo de lo que vimos en el Nuevo Testamento, este poder del rey del norte, que precede a que Miguel se levante, no es otro que el mismo ser que se nos dice que se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Déjenme aclararlo un poco más. Déjenme aclararlo aún más. ¿Quién es este rey del norte? En el libro de Isaías, capítulo 14, en el libro de Isaías, capítulo 14, versículo 12, notarán que la Biblia, hablando de Lucifer, dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y sobre el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré. Y seré semejante al Altísimo, alcanzaré ese nivel supremo. Seré semejante al Altísimo, igualándome a Él en grandeza. El mismo Lucifer en el cielo quería el lugar y la posición de Dios. Como resultado de eso, fue expulsado del cielo. Al final de los tiempos, el mismo Lucifer, el mismo Satanás, intentará hacer exactamente lo que hizo en el cielo, en la tierra. Es decir, buscará tomar el lugar de Dios. Este es el ser que se describe, que aparece justo antes de que el Señor mismo venga. De hecho, la palabra hebrea aquí para ser semejante es la palabra dama. Y quiero que noten lo que significa la palabra. Significa, por implicación, significa asemejarse. Pongan esa palabra en el chat por mí todos. Asemejarse, asemejarse. Este ser van a intentar buscar de manera constante asemejarse al Altísimo. Ahora, en la profecía bíblica hablamos de otros poderes y en particularmente el cuerno pequeño de Daniel 7, que describimos como un poder papal. Es un poder que se considera anticristiano, sin embargo no es en realidad el poder anticristiano supremo del que se habla en las profecías. El papado será para Satanás lo que Juan el Bautista fue para Jesús. Juan el Bautista solo estaba preparando el camino para Jesús. De la misma manera, el papado, el cuerno pequeño de Daniel 7, no es el anticristo supremo. El anticristo supremo, el individuo supremo que se pondrá en el lugar de Cristo, es el mismo Satanás. Ahora quiero que vean lo que dice el texto, porque recuerden, hablando de este poder del rey del norte, déjenme retroceder solo unas diapositivas y voy a leer Daniel 11, versículo 40 de nuevo. Y noten lo que dice la Biblia aquí. En el tiempo del fin, el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él como un torbellino, con carros y gente de a caballo y con muchas naves. Bien. Entonces, ¿qué significa que este cuerno pequeño viene como un torbellino? ¿Qué significa eso? Quiero que noten conmigo Isaías 66, versículo 15. En Isaías 66, versículo 15, vamos a ver algo absolutamente asombroso.
Isaías 66:15 dice, porque he aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros, ahí está, Jehová vendrá con fuego y con sus carros como un torbellino. ¿Como qué todos? Como un torbellino, para tornar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Así que sabemos que cuando el Señor mismo regrese, la Biblia dice que viene como un torbellino. Viene con un torbellino. Viene con carros. ¿Cómo se describe al rey del norte en Daniel 11, versículo 40? Justo antes de que Miguel se levante, el rey del norte es descrito como viniendo como un torbellino y con carros. Así que hablemos de estos carros por un momento, porque ahora quiero que entiendan que lo que estamos viendo es que la Biblia nos dice que el milagro supremo, el milagro final de Satanás, será una falsificación de Jesucristo, una falsificación de su segunda venida. Satanás hará que parezca que Él es la segunda venida de Jesús. Y para los incrédulos, para quienes ver es creer, este es el milagro por encima de cualquier otro milagro que va a unir a todo el mundo. Escuchen todos. Cuando Satanás venga como Cristo, no vendrá solo. El texto dice que viene con carros. El rey del norte viene con carros. ¿A qué se refiere con carros, pastor? Vayamos a Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 17. Y quiero que noten conmigo Segunda de Reyes, capítulo 6 y versículo 17. La Biblia dice, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Eliseo está orando por su siervo que están rodeados por el ejército sirio. Su siervo está petrificado, está preocupado, y Eliseo oró para que los ojos del siervo se abrieran. Y noten el siguiente versículo, o noten el mismo versículo, más bien. Y Jehová abrió los ojos del joven y vio, y he aquí, el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Qué hacen los carros y los caballos? ¿Qué simboliza eso? ¿Quiénes son? Estos son los ángeles. Cuando Satanás venga de nuevo, al igual que las ranas que invadieron la tierra, estaban en las casas, estaban en sus camas, estaban por todas partes. De la misma manera, queridos y amados hermanos y hermanas, cuando Satanás venga haciéndose pasar por Jesús el Salvador, sus ángeles, es decir, los ángeles de Satanás, se manifestarán y aparecerán como si fueran ángeles de luz, llenos de resplandor y pureza, ángeles del cielo, o al menos eso aparentarán ser, engañando a muchos con su apariencia celestial. Y amados, déjenme decirles esto, si piensan o si ustedes hay una razón por la que la Biblia dice que será un tiempo de angustia como ningún otro en la historia. Quiero que entiendan por qué. Es porque cuando Satanás venga de nuevo, no vendrá solo. Viene con carros y jinetes, lo que llevará a la gente a la abrumadora conclusión de que este debe ser Jesús y los ángeles del cielo. Noten de nuevo conmigo Salmo 68, versículo 17. Salmo 68, versículo 17. La Biblia dice, los carros de Dios son 20,000 y más millares de ángeles. ¿Lo ven? Los carros de Dios son 20,000 y más millares de ángeles. Estos son ángeles. Satanás viene con un ejército de carros y jinetes, ángeles que se harán pasar por ángeles celestiales cuando en realidad son demonios. Así como las ranas invadieron la tierra, así estos ángeles invadirán la tierra. Será una experiencia abrumadora para todos los que no estén cimentados en la palabra de Dios. Si no entiendes la Biblia, este engaño avasallador te convencerá de que esto es algo de Dios. Muy bien, ¿y qué de los barcos?
Acompáñenme al Salmo 107, versículo 23. Si viene con un ejército de carros y un ejército de barcos, podríamos decir una armada de barcos. Bueno, ¿quién es esta armada? ¿Qué representan? Acompáñenme. Salmo 107, versículo 23. Salmo 107, versículo 23, la Biblia dice, los que descienden a la mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas. Ellos han visto las obras del Señor y sus maravillas en las profundidades. Así que esto es lo que quiero que vean aquí. Los barcos están conectados con las profundidades. Los barcos están conectados con las profundidades, las aguas. Ahora, ¿por qué es eso significativo? Déjenme mostrarles lo que las profundidades simbolizan en las Escrituras. Acompáñenme de nuevo al Salmo 69, versículos 1 y 2. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Me hundo en cieno profundo, donde no puedo sentar el pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. ¿Qué representan las profundidades aquí? Las profundidades representan la muerte. Verifiquemos eso. Verifiquemos eso. Volveremos a la pantalla y quiero que noten la historia de Jonás. Jonás capítulo 2, versículos 1 al 3. Entonces oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo, clamé de mi tribulación al Señor y él me oyó. Del seno del Seol clamé y mi voz oíste. Porque me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Ahora, ustedes recuerdan que cuando Jonás estuvo en el vientre del pez por 3 días y 3 noches en las profundidades, Jesús usa este mismo ejemplo para hablar de su propia muerte, su propia muerte. Por lo tanto, de hecho, en Romanos capítulo 10, versículo 7, lo dice claramente. Romanos 10, versículo 7, noten lo que dice la Biblia. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Lo ven? De entre los muertos. Salmo 68, versículo 22. Dijo el Señor, de Basán te haré volver de las profundidades del mar. Es una forma poética de hablar de la resurrección de los muertos. Y de hecho, incluso si van a Apocalipsis capítulo 17, versículo 15, la Biblia nos dice en Apocalipsis 17, versículo 15, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Unamos todo esto. Si el mar en un sentido representa pueblos, naciones, muchedumbres y lenguas, pero en otro sentido representa a los muertos, a los que han muerto, entonces el ejército de barcos que Satanás va a utilizar representaría una resurrección falsificada de los muertos. Y así como las ranas invadieron la tierra y estaban por todas partes, así, amados, cuando este milagro ocurra, no solo será este ser deslumbrante que viene pretendiendo ser Cristo, sino que para respaldar su afirmación de que es Cristo, número 1, estará acompañado por un ejército de ángeles que afirman ser seres angelicales que vienen con Jesús en su segunda venida, junto con la resurrección de los muertos, sus seres queridos fallecidos, nuestros seres queridos fallecidos, afirmando que este es realmente Jesús. Será una sobrecarga sensorial. Por eso, amados, si están acostumbrados a guiarse por sus sentidos y no por un así dice el Señor, se están preparando para el engaño. Sí, esto es un drama demoníaco.
Así como las ranas invadieron la tierra, así estos tres espíritus inmundos como ranas que salen de la boca del dragón, la bestia y el falso profeta van a invadir la tierra. Por eso a menudo nos referimos a ello como un engaño abrumador. Por eso es tan importante entender, amados, que la razón por la que Dios dijo, no se comuniquen con los muertos. Deuteronomio 18, versículo 10. Noten lo que dice la Biblia. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni encantador, ni bruja, ni hechicero, ni consultor de espíritus familiares, ni mago, ni nigromante. Porque todos los que hacen estas cosas son una abominación para el Señor. ¿Por qué? Porque según Eclesiastés 9, versículos 5 y 6, los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Déjenme decirles algo, amados. Cuando Jesús resucite a su pueblo, serán resucitados corporalmente. No van a ser espíritus. Van a ser santos resucitados corporalmente. Y a menos que conozcan su Biblia, van a ser abrumados por este engaño. Noten de nuevo conmigo que estos espíritus inmundos salen de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Pongámoslo de nuevo en la pantalla. Apocalipsis 16, versículo 13. Vi tres espíritus inmundos como ranas saliendo de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, porque son espíritus de demonios que obran milagros, que van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Por qué es esto significativo? Recuerden que en Daniel capítulo 11 tienen el torbellino, eso es el aire. Tienen los carros y los jinetes corriendo sobre la tierra y tienen las naves en el mar. Los tres espíritus inmundos, esta es una unión de poder de tierra, mar y aire. Permítanme decirlo de nuevo. Es como si el ataque fuera tan abrumador que viene del aire, viene de la tierra, viene del mar, simbólicamente hablando. Y amados, eso es significativo porque cuando miran a la bestia, noten esto en Apocalipsis 13, 11, la bestia de la que se habla aquí sube del mar. Apocalipsis 13, 1. Y me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. No vamos a identificar a esta bestia por ahora. Solo sigan lo que estoy diciendo aquí. Hay una bestia del mar en Apocalipsis 13, 11. Hay otra bestia que sube de la tierra, que tiene dos cuernos semejantes a los de un cordero y habla como un dragón. Esto es lo que era, esta es la bestia conocida como el falso profeta. Tiene los cuernos de un cordero, ese es Jesús, pero habla como un dragón. Es un falso profeta. Su hablar es falso. Y luego tienen al dragón, Apocalipsis capítulo 12, versículo 3. Tienen al dragón. Noten conmigo, aquí está en la pantalla. Y apareció otra señal en el cielo, y he aquí un gran dragón rojo. Ahí lo tienen, un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Hay poder aéreo, el dragón en los cielos. Hay poder marítimo, la bestia del mar. Y hay poder terrestre, la bestia de la tierra, los espíritus inmundos. Usarán estos 3 elementos para ayudar a reunir a todo el mundo bajo el liderazgo de este falso Jesucristo. De hecho, en Apocalipsis capítulo 18, versículo 1, noten conmigo allí, Apocalipsis 18, versículo 1, la Biblia dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho, ¿qué? Habitación de demonios
y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. El texto nos dice literalmente que llegará un tiempo en que Babilonia será literalmente habitada por demonios. Ese no es el caso ahora. Babilonia, como existe ahora, no ha caído por completo. Aún no se puede decir que Babilonia ha caído porque todavía no es la morada de los demonios. Los demonios no se han mudado al planeta Tierra, pero viene un tiempo en que ese velo que separa lo visible de lo invisible será arrancado y casi como si estuvieras en una película de ciencia ficción, excepto que no es una película de ciencia ficción. Demonios disfrazados de ángeles vendrán a vivir entre nosotros, el más grande de ellos, Lucifer, que afirma ser Jesús. Pongan un 1 en el chat si están siguiendo lo que digo, si esto tiene sentido. Estamos demostrando esto estrictamente desde la Biblia. Noten lo que dice la Biblia en Juan capítulo 14, versículo 1. En Juan 14, 1 la Biblia dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Donde yo estoy, allí también podéis estar vosotros. Jesús dice que cuando vuelva, no vendrán a establecer un reino aquí en la tierra. Viene a llevarlos a donde Él está. Y así es como podemos saber que esto es una falsificación, porque Jesús no viene a morar aquí con nosotros en la segunda venida. Él dice, vengo a llevaros para que donde yo estoy, vosotros también estéis. De hecho, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, la Biblia dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. No en la tierra, para recibir al Señor en el aire. No en la tierra, para recibir al Señor en el aire. No en la tierra. Y así estaremos siempre. ¿Qué? Con el Señor. Tal como dijo Jesús, para que estéis donde yo estoy, vosotros también estéis conmigo. Entonces, ¿cómo sabemos que esto es una falsificación? Jesús, cuando venga de nuevo, no toca la tierra. Se detiene en el aire. Los santos se encuentran con Él en el aire y Él va, se los lleva al cielo con Él. La falsificación, porque la gente no se da cuenta de que cuando Jesús venga de nuevo, no toca el suelo. Cuando Jesús venga de nuevo, llama a los santos al aire para encontrarse con Él. Cuando Jesús venga de nuevo, los santos son resucitados corporalmente, no espíritus que no puedes tocar. ¿Saben? Como mucha gente no sabe esto. Están siendo preparados para recibir este engaño abrumador, esta decepción. Si me siguen hasta ahora, pongan un 1 en el chat. Estamos desglosando esto estrictamente desde la Escritura. Y ahora quiero mostrarles lo que Satanás va a hacer cuando se siente en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Cuando todo el mundo se haya unido para adorarlo como a Dios, ¿qué está pasando? ¿Por qué está haciendo esto? Vuelvan conmigo a Apocalipsis 13, versículo 3. Apocalipsis 13, versículo 3. Noten lo que dice la Biblia aquí. Apocalipsis 13, versículo 3. Y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Bien, ¿de qué está hablando esto? ¿Qué es este fuego? ¿Cuál es el propósito de que caiga el fuego? ¿Por qué la Biblia usa esa terminología? Hará que caiga fuego del cielo.
Tenemos que volver a otra historia del Antiguo Testamento. Es la historia de Elías y los 450 falsos profetas. Veamos lo que dice la Biblia en 1 Reyes 18. Ahora recuerden que en esta historia de Elías con los falsos profetas se reunieron y están a punto de tener este concurso. Quien sea, Elías va a orar, ellos van a orar. Van a orar a sus dioses, Elías va a orar a su Dios. Cualquier Dios que responda con fuego, dijo el texto, que ese sea Dios. Ese fue el desafío. Veamos si tu Dios es un Dios real o si mi Dios es un Dios real. Y así, quiero que después de que los 450 falsos profetas están haciendo de todo, bailando y lo que sea, y el fuego no cae, noten lo que sigue. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 23. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 23. La Biblia dice, dénsenos 2 bueyes, escojan uno para sí, córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, sin poner fuego debajo. Yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, sin fuego debajo. Invocad el nombre de vuestros dioses y yo el del Señor, el Dios que responda por fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho, versículo 36. Después de que hacen todo esto y los falsos profetas no obtienen respuesta, en el versículo 36 aconteció a la hora de ofrecerse el holocausto, que el profeta Elías se acercó y dijo, Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, oh Señor, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Señor, eres el Dios y que tú volviste atrás el corazón de ellos. Quiero que noten de nuevo que este milagro está diseñado para volver los corazones de la gente hacia Dios. Y entonces, ¿qué sucede? Versículo 38. Entonces cayó fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y ahora, miren esto. Y viéndolo todo el pueblo se postraron sobre sus rostros y dijeron, el Señor es el Dios, el Señor es el Dios. ¿Qué está pasando aquí? Este milagro del fuego que cae del cielo, esta falsificación, es para probar que Dios es Dios. Lo que quiero que entiendan, amados, es que este es el mismo milagro. Son los fraudes de Apocalipsis capítulo 16. Es el rey del norte viniendo como el torbellino de Daniel capítulo 11. Este es el milagro que lleva al mundo entero a decir, Él es Dios, Él es Dios. ¿Están conmigo? Este es el milagro que vuelve el corazón de la gente hacia este Dios falso que los lleva a adorar. Por eso Apocalipsis 13, versículo 4 dice esto. Déjenme leerlo. Apocalipsis 13, versículo 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Apocalipsis 13, 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Fueron asesinados. ¿Recuerdan lo que pasó? En ese momento tan importante cuando Elías estaba allí, lo tienen presente. Después de que cayó el fuego, ¿qué pasó con los 450 falsos profetas? ¿Qué les pasó? Fueron asesinados. Lamentablemente fueron asesinados. Cuando todo el mundo está convencido de que este es Dios, pero hay un grupo de personas que dicen, no, tú no eres Dios, tú eres el diablo. ¿Qué? ¿Qué acabas de decir de Jesús? Acabas de blasfemar. ¿Y cuál es el castigo por la blasfemia? Especialmente ante Jesús, el castigo será la muerte.
Todo aquel que no adore la imagen debe ser asesinado. Es una perversión. El diablo va a pervertir, a falsificar la historia de Elías, un profeta. Va a ser un falso profeta. Va a ser un falso Jesús. Y aquellos que se nieguen a inclinarse y a decir que Él es Dios, serán castigados con un decreto de muerte. Eso es lo que la Biblia nos dice. Volvamos a Isaías 66, versículo 15, y quiero que noten esto aquí. Isaías 66, versículo 15. Y ya casi llegamos, amigos, ya casi terminamos. Isaías 66, 15. Habíamos leído este versículo antes. Dice, porque he aquí que el Señor vendrá con fuego y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Así que ya hemos visto que el diablo va a intentar falsificar esto, porque con fuego y con su espada juzgará a toda carne y los muertos del Señor serán multiplicados. Esto es lo que el diablo buscará falsificar. El diablo buscará contender con toda carne. Soy Jesús, vengan a adorarme. Veamos qué dice el resto del texto. Versículo 17 o versículo 18. Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. ¿Ven lo que Satanás va a intentar falsificar? Este versículo habla de Jesús, pero Satanás va a intentar falsificar Isaías 66. Quiere que todo el mundo vea realmente su gran gloria y venga a adorar. Sigamos leyendo. Sigamos leyendo. Noten lo que el texto continúa diciendo. Y pondré entre ellos señal, una señal entre ellos. Y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Pul y a Lud, que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las costas lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. Déjenme decirles por qué. Cuando Jesús venga de nuevo, todo ojo le verá. Eso no puede pasar con Satanás. No lo van a ver al mismo tiempo. Así que Satanás va a tener que enviar. Satanás no puede estar en todas partes a la vez. Así que Satanás va a tener que enviar a sus misioneros, sus evangelistas, sus ángeles a todo el mundo. Estos son los tres espíritus inmundos que son una falsificación de algo que la Biblia llama los mensajes de los tres ángeles. Los tres espíritus inmundos van a reunir a todo el mundo, mientras que al mismo tiempo los mensajes de los tres ángeles que se encuentran en Apocalipsis capítulo 14 van a reunir a todos los que son fieles a Jesús. Dos mensajes diferentes. Dos mensajes diferentes. Noten lo que Isaías 66 continúa diciendo. Esto se pone muy interesante, amados. Si aún no están interesados, miren esto. Isaías 66, versículo 20. Versículo 20. Y traerán a todos vuestros hermanos como ofrenda al Señor de todas las naciones, a caballo, en carros y en literas, en mulos y en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice el Señor. Como los hijos de Israel traen la ofrenda en un vaso limpio a la casa del Señor. Esto es exactamente lo que el diablo va a intentar falsificar aquí en la tierra. Va a tratar de que todo el mundo venga y lo adore. Y luego, versículo 21. Y tomaré también de ellos sacerdotes. Tomaré para ellos sacerdotes y para levitas, dice el Señor. Sacerdotes y levitas. Los va a llamar para que sean reyes y sacerdotes con él por 1000 años. ¿Captan esto? Vamos a llegar a eso en un momento. Pero quiero que noten cómo el diablo está literalmente buscando falsificar la profecía, pero la tuerce para que el mundo lo adore. Sigamos leyendo. Tomaré para ellos sacerdotes y para levitas.
Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice el Señor, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí. Esto es lo que necesito que entiendan. El diablo va a hacer que todo el mundo venga ante él para adorar. Y pensarán que están adorando a Jesús. Y su señal especial será de sábado a sábado. Y no vamos a entrar en eso ahora, pero solo necesito que sepan que así como es un Jesús falso, será un sábado falso. Noten el siguiente verso. Noten el siguiente verso. Y saldrán y mirarán los cadáveres de los hombres que transgredieron contra mí. ¿Ven esto? El diablo va a hacer que los justos sean considerados malvados y los malvados sean considerados justos. Los malvados serán los sacerdotes y los levitas que sirven al, entre comillas, Señor, mientras que los justos serán considerados como los hombres que han transgredido contra este Jesús. En Apocalipsis capítulo 20, la Biblia dice que vi a un ángel descender del cielo con la llave del abismo y una gran cadena. Prendió al dragón, la serpiente antigua, el diablo y Satanás, lo ató por 1000 años, lo arrojó al abismo, lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran 1000 años. Después será desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Quiero que entiendan que esto es lo que la Biblia describe como el milenio, los 1000 años. Y la Biblia nos dice que en el milenio los santos lo pasarán con Jesús en el cielo. Pero Satanás hará que parezca que el milenio está ocurriendo aquí en la tierra. Así que cuando Él venga, le va a decir al mundo, el milenio ha comenzado. Este es el reino de paz. Y todo el que esté en contra de este reino de paz está en mi contra y debe ser condenado a muerte. Deben ser condenados a muerte. Así como en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 39, cuando todo el pueblo lo vio, se postraron sobre sus rostros y dijeron, el Señor es el Dios, el Señor es el Dios. Y Elías les dijo, prended a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cedrón y allí los degolló. Esto va a ser una falsificación, amados, de esa historia. Todos los que se nieguen a adorar a este Jesús, se emitirá un decreto de muerte contra ellos. Y ahora pueden empezar a entender por qué Apocalipsis 12 dice estas palabras. Apocalipsis 12, 17, el dragón se enojó con la mujer y fue contra quienes obedecen a Dios y dan testimonio de Jesús. El milagro falso estará dirigido a aquellos que se nieguen de manera consciente a adorar a Jesús, a este Jesús. Entonces la pregunta es, ¿cómo me mantengo realmente firme en medio de un engaño tan abrumador que tomará al mundo por sorpresa? ¿Cómo puedo verdaderamente mantenerme firme? Déjenme mostrarles. Cerraremos Apocalipsis 15, versículo 2. Noten lo que dice la Biblia. Vi un ángel. Vi como un mar de vidrio. Mi diapositiva. Un mar de vidrio mezclado con fuego.
Los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, estaban en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Vemos aquí que de hecho habrá un pueblo que tendrá la victoria sobre todo lo que estos tres espíritus inmundos van a intentar hacer. ¿Por qué tienen la victoria? Déjenme sugerirles, número uno, que se mantuvieron firmes en la palabra de Dios. La Biblia dice, cualquiera que oye estas palabras mías y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon aquella casa. No cayó porque estaba fundada sobre la roca, pero el que oye estas palabras y no las hace, será comparado a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon aquella casa. Cayó y grande fue su ruina. Permítanme sugerirles que la palabra de Dios deben hacerla su guía suprema, no sus emociones, no sus sentimientos. Porque si dependen de las emociones y los sentimientos, si permiten que sus emociones y sentimientos los dominen, y amados, escúchenme, a veces podemos permitir que nuestras emociones y nuestros sentimientos nos dominen. Cuando hoy, mientras predicaba y se fue la luz, ay Dios, yo estaba frustrado. Yo pensaba, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ahora tengo un mensaje que predicar. Este mensaje va a ser poderoso. ¿Por qué ahora? Y amados, a veces nuestras emociones pueden dominarnos. Y cada uno de nosotros tiene que lidiar con eso. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo puedo entrenar? ¿Cómo puedo entregarme tan plenamente a ti que mis emociones no me dominen? Porque si permites que tus emociones te dominen, te lo digo, cuando esto llegue y la gloria que veas sea diferente a todo lo que hayas visto antes, sí. Te atraerá de una forma especial que nada te ha atraído antes, como nunca antes. Y a menos que estemos firmes en la palabra de Dios, a menos que estemos firmes en la palabra de Dios, por eso Jesús dijo que si fuera posible, aún los escogidos serían engañados. No permitan que sus sentidos los abrumen. La Biblia dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Tienen que estudiar la palabra de Dios. Algunos dicen, no hace falta estudiar, solo conocer a Jesús basta. Escuchen, amigos. La razón principal por la que Jesús nos dio la palabra, esa valiosa herramienta, es precisamente porque es la palabra la que guía nuestro camino. Es la palabra la que nos muestra el camino por el que debemos andar. Segunda de Corintios 5, versículo 7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Si vas a confiar en tu vista por encima de la fe, vas a terminar cayendo en este engaño abrumador. Recuerden lo que dijo Jesús. Mateo 24, versículo 25. Dijo, he aquí, os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. Mirad en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Él dice literalmente, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Así de profundo va a ser este tiempo. Y según Jeremías 12, versículo 5, la Biblia nos dice,
Déjenme saltando mis diapositivas ahora. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz en que estabas quieto te cansaron, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Amados, escúchenme. Las pequeñas pruebas que enfrentamos ahora no serán nada comparadas con lo que enfrentaremos entonces si nos toca estar vivos en este tiempo. Y la Biblia dice que si las cosas pequeñas nos abruman, ¿cómo le vamos a hacer cuando esta sobrecarga sensorial tome al mundo entero por asalto? Y no es un juego de palabras. No es un juego de palabras. O debería decir, sí, el juego de palabras es intencional. ¿Cómo le harás cuando esta tormenta golpee al mundo entero? La Biblia dice en Amós capítulo 3, versículo 3, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo, andarán dos juntos si no están de acuerdo. Permítanme decir esto. Si realmente hay algo en ti que Satanás tiene en él, y cuando lo veas, definitivamente vas a sentirte realmente atraído hacia él. Cuando Jesús dijo, viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí, no había nada en él que se sintiera atraído por Satanás, que pudiera ser atraído por Satanás. Y recuerden, cuando Satanás se le aparece a Jesús en el desierto, se le aparece como un ángel de luz. Si hay cosas en tu corazón que son inmundas, ¿recuerdan cómo llamamos a estos espíritus? Eran espíritus inmundos. Lo inmundo es atraído por lo inmundo. Y lo que Dios está demostrando aquí en este tiempo es que solo aquellos que son inmundos serán atraídos por estas ranas inmundas, por estos espíritus inmundos. Así que Dios nos está mostrando, nos está diciendo, escuchen, oren para sacar lo inmundo de ustedes. Oren para tener a Cristo en ustedes y sacar lo inmundo de ustedes. Este es nuestro texto de cierre. Es una parábola en realidad, pero creo que es significativo para nuestro texto de cierre. Es Lucas 11, versículo 24, y dice así: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Está vacía. ¿Qué hace? Va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. El enemigo de las almas está buscando soltar a estos espíritus inmundos en nuestros hogares, en nuestras camas, en nuestra comida. El tiempo aún no ha llegado, pero está por llegar. Y la única manera de estar a salvo, amados, es tener a Jesús en el corazón. Porque si Él no está en tu corazón y esas ranas vienen tratando de entrar en tu casa, van a encontrar la manera de entrar. Y no vienen solos. No será solo una rana. Serán legiones de ellas. Así que nuestra oración hoy, mi oración es que nuestra oración sea: Señor, quita de mí toda cosa inmunda, todo aquello que no te agrada. Que Satanás no tenga nada en mí, para que si estoy vivo cuando llegue este tiempo, que yo no
No habrá nada en mí que se sienta atraído hacia Él, nada en mí que le responda. Amados, tenemos que tener cuidado. Si tú respondes, si la gente corrupta te atrae ahora, si la gente inmunda te hipnotiza ahora, si simplemente te sientes atraído de alguna manera extraña hacia personas que no tienen el Espíritu de Dios en ellas, y solo dices, sí, ya sabes, imagínense por un momento cómo será cuando el mismo Satanás aparezca presentándose como si fuera Jesús. Señor, ayúdanos a no estar entre aquellos que serán engañados por estos espíritus inmundos. Que esa sea nuestra oración. Que sea nuestra oración que estudiemos la palabra de Dios para mostrarnos aprobados. Y que permitamos que Cristo, quien es la esperanza de gloria para todos nosotros, more en nuestros corazones y en nuestras vidas para mantenernos siempre a salvo y para proteger y mantener nuestros hogares firmemente atrincherados y llenos de paz y amor de estos espíritus inmundos. Padre Celestial, gracias por escucharnos o gracias por escuchar nuestra oración. Gracias, Señor, por hablarle a tu pueblo hoy. Y Señor, yo solo te pido, Señor, que nos ayudes a superar nuestros sentimientos, nuestras emociones, Señor. Señor, te pido que me perdones, Señor, por mi frustración, Señor, con el corte de energía y que parecía que todo lo que podía salir mal con este mensaje salió mal. Señor, por favor, humíllanos para que veamos nuestros caminos. Veamos las cosas de las que necesitamos deshacernos para que estemos listos cuando vengas de nuevo a recibirnos. Por favor, Señor, ayúdanos a poner la fe por encima del sentimiento, fe por encima de la emoción. Tu palabra por encima de cualquier cosa que nuestros sentidos nos digan. Gracias, Señor, por escuchar y responder esta oración, porque la pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.